A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Semántica de la oración del área de comunicación y lenguaje para quinto diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, el pensamiento lógico y la habilidad lingüística. Y antes de comenzar te recomiendo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o las desinfectes con alcohol en gel. Y en esta oportunidad nos acompaña Abdi en la interpretación de la lengua de señas. Bienvenido, Abdi. En sesiones anteriores y hasta el momento hemos desarrollado el tema de la semiótica. Hablamos acerca del signo, también el signo lingüístico, que el signo lingüístico o el signo en general está formado por dos elementos, o bien tres elementos, pero en lo que nos estamos enfocando es en el significado y el significante, y también determinamos que el significado se refiere al plano del contenido y el significante al plano de la expresión. Hablamos que el plano de la expresión, en cuanto al significante, es cómo se relacionan elementos para construir una palabra. Esta palabra se relaciona con otras para construir oraciones, las oraciones se relacionan para construir párrafos y los párrafos crean textos. Pero también hay ideas que esas palabras, a partir de cómo se relacionan en su estructura, forman, y esos son los conceptos, y que van desde una idea pequeña hasta significados más grandes, generales. Entonces, estamos hablando que la semiótica se divide, o las ciencias o disciplinas que ayudan a la semiótica son es sintaxis, que es en sí cómo se relacionan los signos y sus elementos. Luego tenemos la semántica, que es en sí el significado. Y por último, la pragmática, que es en sí utilizar esos signos en una situación o en un contexto. Entonces, tú ya conoces acerca de la sintaxis. ¿Te recuerdas de las sesiones en las que viste acerca de la macro y la microestructura de la oración? Ahí estaban abordando el estudio sintáctico. Luego nos adentramos en el signo, los significados, los significantes, pero en el significado nos adentramos en los semas, en los clasemas y los sememas. Todas esas ideas que se relacionan y que nos vienen a la mente con solo pronunciar una palabra. Y a partir de estos análisis sintáctico y semántico ya podemos llegar a la pragmática, que es poner en uso o utilizar esos signos. Entonces, si relacionas lo que hemos visto con las sesiones anteriores, también estamos abordando lo que Saussure dividió como lenguaje, lengua y habla. La capacidad del ser humano de comunicarse por signos, el sistema que creó el ser humano sobre esos signos, es decir, los idiomas o las lenguas, y el uso que da cada individuo, persona, sobre ese sistema, es decir, cómo utiliza los signos. Y lo hemos visto tanto como yo cuando te he dado las clases por medio del signo lingüístico verbal, así como Abdi en este momento está utilizando signos, podríamos decir, señales a través de los gestos, pero que conforman un sistema. Y por eso es que se puede determinar que es una lengua y no un lenguaje, porque tiene sus normas, sus reglas y sus formas de expresarse. Pero si te has dado cuenta, los diferentes intérpretes también utilizan esa lengua, cada quien de una forma diferente, utiliza esos gestos de forma diferente. Eso es el habla. Entonces el habla, lengua y lenguaje no se refiere únicamente a lo que nosotros hablamos o leemos, sino también como vemos en la lengua de señas, o incluso podemos llegar a hablar de imágenes. Publicidad, la publicidad utiliza el lenguaje, ya sea el lenguaje visual
una lengua a través de imágenes, pero cada publicista o cada compañía publicitaria utiliza esas imágenes de una forma determinada. Eso ya es un habla. Y esto nos lleva entonces a que todo nos remite o nos recuerda conceptos, significados. Pero vamos a ver un ejemplo acá. Tenemos estas 4 oraciones. Tenemos la primera. Claudia llamó a María. Oveja llamó al lobo. Ahora, sintácticamente, ¿estas oraciones son iguales? Recuerda que lo sintáctico tiene que ver con las funciones y cómo se relaciona cada palabra. Tienes que buscar un núcleo del predicado, un núcleo del sujeto, si hay modificadores, si hay nexos, y luego establecer sus relaciones estructurales. Entonces, ¿crees tú que Claudia llamó a María tiene la misma sintaxis que Oveja llamó al lobo? Analicémosla. Busquemos nuestro núcleo del predicado. En este caso lo tenemos en llamó, que es el verbo. Entonces acá tenemos ya nuestro núcleo del predicado. Entonces llamó a María ya es nuestro predicado, que tú lo conoces como sintagma verbal. ¿Y cuál sería nuestro sujeto? Claudia. Claudia entonces es nuestro sintagma nominal y tiene el núcleo del sujeto, que es Claudia. Acá ya estamos viendo la estructura sintáctica. Y a María sería nuestro complemento indirecto. Entonces acá ya establecimos nuestra relación sintáctica. Es decir, ya encontramos las funciones, qué función cumple cada palabra. Entonces, ahora pensemos en Oveja llamó al lobo. ¿Tiene los mismos componentes que Claudia llamó a María? Sí. Posee un núcleo del sujeto, un núcleo del predicado y un complemento indirecto. Pero, ¿crees tú que con base a los sujetos o a quienes estamos nombrando tienen el mismo significado? Claudia llamó a María. Nosotros sabemos que en la realidad eso es posible. Claudia nos remite a una persona, María también nos da la idea de una persona. Pero si hablamos Oveja llamó al lobo, Oveja y lobo nos dan la idea de animales. ¿Crees tú que un animal puede llamar a otro? Sí, nosotros lo pensamos desde el punto de vista del ser humano y sabemos que es a través de teléfono. ¿Crees tú que un animal puede llamar a otro a través de un teléfono? Entonces, si te das cuenta, acá ya estamos construyendo relaciones semánticas de significado y de lógica. Ahora, si estamos hablando de un texto creativo, ya sea narrativo, Oveja llamó al lobo, es posible. Ahí estamos entrando entonces a la pragmática, en donde vamos a utilizar ese tipo de oraciones. Si estamos hablando con alguna persona en nuestra realidad, podemos decir, Claudia llamó a María anoche por teléfono, pero no podemos decir, Oveja llamó al lobo anoche por teléfono, porque lo denotativo no coincide con lo connotativo en nuestra realidad. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Ese carro es manejado por el ratón. El ratón maneja ese carro. ¿Crees tú que sintácticamente las dos oraciones son iguales o son diferentes? Recuérdate del análisis macroestructural y microestructural. Acá estamos hablando en voz pasiva. Ese carro es manejado por el ratón. Luego lo convertimos a voz activa. El ratón maneja ese carro. Sintácticamente no coinciden o no son iguales. Pero semánticamente las dos significan lo mismo. Las dos oraciones nos están dando la idea de quién está manejando el carro, o nos están diciendo quién maneja ese carro. Y nuevamente, si lo contrastamos con la realidad, es decir, un sentido denotativo, su significado nos va a parecer un poco ilógico, porque ¿cómo puede un ratón manejar un carro? Pero si lo estamos utilizando en un texto narrativo creativo, esto es posible. Entonces ya establecimos que hay una relación de sintaxis, es decir,
cómo vamos a relacionar o unir las palabras en la oración, y esa unión nos va a permitir establecer un significado, ya sea lógico, contrastado con la realidad, o bien algo imaginario. Pero ahora también nos lleva a que podemos poner énfasis en ciertas partes de lo que estamos hablando. Acá estamos diciendo, el ratón maneja ese carro. El énfasis está en el ratón, diciendo que el ratón maneja ese carro. En cambio acá, si lo invertimos, el énfasis está en el carro. Ese carro es manejado por el ratón. Aún así estamos diciendo que el ratón lo está manejando, pero el énfasis está en el carro. Y eso ya nos puede decir también acerca de cuál es la importancia para el escritor o la persona que está hablando acerca de lo que habla. ¿Por qué le da importancia a algo sobre otra cosa? Entonces acá ya vemos cómo la semántica se relaciona entonces con la forma de relacionar la palabra en las oraciones, es decir, la sintaxis. Entonces vamos a establecer estas diferencias acerca del análisis sintáctico y el análisis semántico. El sintáctico es el que nosotros hicimos. Vamos a buscar el verbo que se constituye o se hace el núcleo del predicado, luego el sujeto, que será el núcleo del sujeto, el complemento directo, que es sobre quién o qué recae la acción, el complemento indirecto, que es quién o qué sale beneficiado o perjudicado de la acción, y el complemento circunstancial, es decir, cuándo, cómo, dónde, de qué forma, qué se utilizó para realizar esa acción. Y si caemos entonces a categorías gramaticales, hablamos de verbos, sustantivos o pronombres, aquí también sustantivos o pronombres, y adverbios, es decir, lo que tú ya conoces previamente acerca de categorías gramaticales, lo transformamos en sintaxis y ahora en semántica. Entonces vamos a trabajar con una de las oraciones. Por ejemplo, el ratón maneja ese carro. Analicémoslo sintácticamente según nuestro cuadro. Primero vamos a establecer la oración, y de la oración nos vamos a establecer el sintagma nominal y el sintagma verbal. Identificamos dónde está nuestro verbo, maneja ese carro, entonces es el sintagma verbal, y el ratón es nuestro sintagma nominal. A partir de ahí entonces ya establecemos qué relaciones se crean entre estas palabras. Ratón se forma como núcleo del sujeto, mientras que él es un modificador directo. Nos está delimitando ratón. Él es un artículo o determinante, entonces nos dice que el sustantivo que sigue es masculino y singular. Luego tenemos el verbo, que se constituye en núcleo del predicado. ¿Y qué es lo que está manejando? ¿Qué es lo manejado? Es el carro. Entonces esto ya es nuestro complemento directo, porque es el objeto que recibe la acción directamente. Entonces acá ya establecimos nuestras relaciones. Hay un núcleo del predicado que tiene un complemento directo y hay un núcleo del sujeto que tiene un modificador directo. Ahora, si analizamos en un primer nivel semánticamente, vamos a decir que esto es un determinante, es decir, un artículo. Ratón es un sustantivo concreto porque está en la realidad. Maneja es un verbo transitivo porque nos da una acción. Ese también sería un determinante. Y por último, carro, un sustantivo concreto. Acá ya tenemos a un primer nivel lo semántico, pero nos podemos ir al siguiente nivel de análisis semántico. El verbo nos va a señalar un proceso.
Recuerda que la mayoría de verbos nos transmiten acciones o expresan acciones. Entonces hay un proceso que se está llevando a cabo. Acá, ¿qué verbo es el que nos está transmitiendo ese proceso? Maneja. Entonces, acá está el proceso. Luego, con base a nuestro sujeto, determinamos un actor o agente, es decir, quién está realizando esa acción. ¿Quién lo está realizando acá? ¿Quién maneja el carro? El ratón. Entonces el ratón será nuestro actor de la oración. Por último, podemos encontrar también un objeto o paciente que es quien recibe esa acción, que generalmente es el complemento directo. En este caso, ese carro es nuestro complemento directo, se convierte en objeto o paciente. Y acá sería actor o agente. Y si hubiere un complemento indirecto, ese lo podemos clasificar como beneficiario. Y si encontramos algún adverbio que nos dice la circunstancia, lo podemos clasificar en locativo, instrumento, tiempo, modo. Esto con relación a su significado. Entonces podemos decir que en esta oración, con relación a su significado, a su semántica, hay un agente que realiza un proceso a un objeto o paciente. Es decir, se está llevando a cabo una acción, un proceso. Entonces esto ya nos ayuda a determinar qué es lo que se quiere dar a entender en esa oración. Pero esto se realiza a partir del primer análisis, que es un análisis sintáctico. También, entonces, vamos a encontrar en las oraciones palabras, dos tipos de palabras. Palabras contenido, que van a tener un significado en sí mismos. Podemos hablar entonces que están los sustantivos, los pronombres, los adjetivos, los adverbios y los verbos. ¿En dónde identificas tú palabras contenido en esta oración? Correcto, ratón, maneja y carro. Estos tienen un significado en sí, estas palabras. Ratón vimos que es un sustantivo, pero entonces ya nos da la idea de animal, de roedor, o incluso tal vez de algún apodo, de alguna persona. Entonces eso ya nos lleva a pensar otro tipo de relaciones. Maneja, ¿a qué se refiere maneja? ¿En qué tiempo está conjugado? ¿Por qué está conjugado de esa forma? ¿Está sucediendo ahorita? ¿Sucedió? ¿Sucederá? Y carro, ¿por qué carro? ¿Por qué no automóvil? ¿Por qué no auto? También puedes pensar en ese tipo de preguntas para determinar por qué esa palabra en específico. Y entonces ahí ya estás aplicando el fenómeno semántico conocido como sinonimia. Y por último tenemos las palabras función. Las palabras contenido tienen un significado, en cambio las palabras función únicamente señalan relaciones. Tenemos las flexivas, que son los artículos o verbos auxiliares. Por ejemplo, acá, si ratón cambia a ratones, lógicamente el artículo cambiará a los. Los ratones manejan ese carro. Y tenemos las no flexivas, que son preposiciones y conjunciones. Recuerda las preposiciones y conjunciones: y, con, de, que, pero, que únicamente establecen relaciones entre determinadas palabras o construcciones sintácticas, oraciones o frases. Entonces acá tenemos cómo se realiza un análisis semántico. Como te indiqué, primero tenemos que trabajar el análisis sintáctico, determinar las relaciones entre las palabras, para luego ya buscar significados profundos dentro de esas relaciones y si esas relaciones están construidas correcta y lógicamente. Aunque estemos hablando, si te das cuenta, el ratón maneja ese carro, si nos vamos al segundo nivel del análisis semántico, tenemos un actor, es decir, alguien, tenemos un proceso, maneja, tenemos ese carro. ¿Qué es lo que maneja? Es decir, un objeto. Y eso entonces ya nos da una idea más lógica de cómo se construyen las oraciones. Hay verbos que exigen que lleven complemento directo. Por ejemplo, el ratón maneja ese carro. Si solo decimos el ratón maneja, sí tiene un sentido, pero no está completo. Ese carro, es decir, ese complemento directo nos ayuda a darle más sentido y especificar a qué se refiere esa oración.
Y entonces ahí ya caemos en el plano semántico, es decir, el plano del contenido. Ahora, como ejercicio, te queda, aquí tenemos 3 incisos, cada uno tiene palabras contenido. Juan, volar, patio. Dragón, leer, manos. Construir, ellos, nubes. A partir de estas palabras, crea tú oraciones y luego analízalas primero sintácticamente y luego semánticamente, para que puedas ejercitar este tipo de análisis. Ten presente de guardar tus trabajos en el portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendimos hoy? El análisis sintáctico y cómo este se aplica luego al análisis semántico de la oración y cómo esto se relaciona con la semiótica. Comparte lo que aprendiste con alguien más y te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o las desinfectes con alcohol en gel. Gracias por tu atención y hasta una próxima oportunidad.